El gusto de tenerlo otra vez acá en los estudios del ET7, bueno. Otra vez en Corrientes. Creo que hay Congreso de Economías Regionales, ¿no? Exactamente, por eso vine. Vine a... Bueno, hoy voy a hacer una exposición sobre el tema de estabilización y crecimiento. Creo que está toda la sociedad y, por supuesto, todo el país preocupado por la tasa de inflación y vamos a ver ese problema en su aspecto mundial, en la región y también en la Argentina. Obviamente en nuestro país se ha pasado los límites de lo razonable, nos hemos ido, este año vamos a estar ahí arriba del 100%, eso claramente hay que terminarlo y ese va a ser el gran debate del año que viene en la campaña electoral. Usted reúne en un político el conocimiento económico además. ¿Qué le genera ver tanta tilinguería declarativa de muchos protagonistas en un momento en el que el 85-90% de la sociedad está pendiente de lo que pasa con la economía y fundamentalmente esperando alguna noticia buena? Es verdad. A mí me produce lo mismo que a usted. Me pareció muy bueno el término, la tilinguería. Hablar de candidatura, no saben lo que van a hacer y hablan todo el día de candidatura. A mí me pone nervioso, le voy a confesar. Yo las preocupaciones que tengo, por ejemplo, hoy que garúa, a mí me gustaría que lloviera para que tuviéramos... Ese es un tema crucial para los argentinos. Nosotros tenemos ahí dos riesgos muy grandes. El primero, las cosechas, que por supuesto los pastos para alimentación de ganado. Y el segundo, el riesgo de incendios. O sea, en la medida que llueva, ese problema se pone bajo control y, bueno, vamos a estar todos mucho más preparados para lidiar con los problemas. Si no llueve, el problema de la pérdida de la cosecha y de la pérdida y de los riesgos de incendio se vuelve muy dramático. Parece una tormenta perfecta, ¿no? Bueno, y yo agregaría que no se han enfrentado los problemas. Parte de hoy la exposición va a ser sobre eso. Hoy Pañi lo hace en un artículo de La Nación. Usted tiene que le ha metido una deuda al Banco Central que es 2.2 la base monetaria. O sea, para explicarlo muy simple a la gente, el Banco Central no tiene con qué pagar. Paga emitiendo, paga con inflación. O sea que tenemos un diseño institucional que nos lleva a mega inflación. Segundo lugar, tenemos el problema de que hemos corrido la arruga. ¿Cómo corrimos la arruga? Le dijimos a todos los ojeros y a todos, traiga toda la liquidación a septiembre. A ver si podemos maquillar septiembre. Sí. Entonces maquillamos septiembre, pero desmaquillamos los meses que siguen, porque de algún lado salió eso. Y le dijimos a los importadores, a veces empresas que tienen 0,5%, 1% de los costos, son insumos, que le pidan préstamo a los proveedores, que a los 180 días le pagamos. Bueno, ahora no le estamos pagando. Entonces ahí tenemos $10.000 millones de deuda los proveedores, que se nos va a parar la industria si no lo resolvemos. Y yo creo que todo esto de estar escondiendo el problema lo hace más grande, porque el día que tengamos que salir de todos estos maquillajes, va a haber un sacudón. Eso es inevitable. Martín le planteó, Ricardo, la tilinguería política desde la mirada del oficialismo. Desde la oposición, quizás el nivel de tilinguería no sea tan alto, pero se dan también estos de las peleas por ser candidato, porque quiere estar uno más arriba del otro, porque quiere tener un nivel de exposición. En este contexto utilizando un término nuevamente, de tilinguería de la política ya en general, ¿no concluimos en esa famosa frase de Duhalde donde dijo, estamos condenados al éxito? No, desgraciadamente no. Yo creo que lo que decía su colega, se está creando una tormenta perfecta. Por supuesto que puede haber factores atenuantes. Yo cuando me desperté hoy muy temprano a la mañana y vi el cielo con las nubes, yo digo, ojalá llueva hoy, porque la verdad, hace la falta. lluvia arregla tanto problema que la gente no... Desgraciadamente dependemos de la lluvia. Todavía somos un país atrasado, o sea, la lluvia para nosotros es de vida o muerte. Yo creo que esa tilinguería es parte de los errores de nuestra dirigencia, y digo en general, de no presentarle a la sociedad los problemas tal cual son. Yo sigo otra estrategia, a lo mejor no es la más atractiva, que es venir a Corrientes, por ejemplo.
hoy voy a hacer una exposición a las 18 horas, ¿cuál es el problema y cómo lo arreglamos? Claro, cuando uno explica cuál es el problema, es difícil a veces aceptar el problema, porque usted dice, bueno, sígalo postergando. A veces es estratégico agarrar las enfermedades antes que escalen. En economía es igual, hay que agarrarlo antes que escale. Ricardo, ¿es eso o es que sabemos cuál es la enfermedad pero no queremos tomar el remedio? Bueno, parte, yo le decía hoy en la introducción al Congreso, en la apertura del Congreso, yo hice una pequeña exposición y decía, la inflación es porque usted emite dinero. ¿Por qué emite dinero? Para cubrir el buraco fiscal, o sea, el agujero fiscal. ¿Por qué tiene agujero fiscal? Porque no tiene gobernabilidad. ¿Por qué no tiene gobernabilidad? Porque tiene tilinguería. Digo... Va todo de la mano. La tilinguería es muy importante, como verás. Sí. Es decir, la tilinguería de no querer hacerse cargo de los problemas. Y eso al final, bueno, deudas y distintos mecanismos y, bueno, los bloqueos, las marchas. Dígame, ¿qué va a salir de producción de todo eso? Nada, ¿no? Ninguna de esas cosas resuelve ninguno de los problemas y, sin embargo, acampe, todo es esa tilinguería de conflicto inútil. Aparte, Ricardo, usted tiene a un referente, ayer lo conversábamos con Diego al aire, un referente del gobierno como Larroque, que es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, diciendo la prioridad es enfocarnos en ganar las elecciones. Y yo creo que en realidad para la gente la prioridad es elegir un gobernante que los gobierne, los administre y los gestione. Claro. Evidentemente hay un concepto en gran parte de la sociedad política que llegan para ganar la futura elección. Bueno, cuando en realidad lo que hay que hacer es hacer grande este país. Efectivamente, usted es mucho más lúcido que yo. Yo diría, no hay nada más eficaz para las elecciones que gobernar bien. Y sí. Pero lo increíble es que ellos creen que ganar se traduce en bonitos, en bonos, en cómo se llama, campes, toda esa tontería que no genera nada y produce un daño. Porque usted piense esa ciudad, para llegar al centro usted tiene que pasar por la 9 de julio en Buenos Aires. Buenos Aires debería ser la perla del turismo, como los Corrientes. Corrientes, me decía el vicegobernador anoche, que está con una expansión del turismo muy importante. El turismo genera muchas cosas muy valiosas, no solo mucho trabajo, sino que genera que usted se tiene que ir calificando, porque a medida que empiezan a venir turistas, usted necesita que hablen otros idiomas, los empleados del hotel. Que mejore la gastronomía. Claro, que mejore la gastronomía, que eso todo va generando mucho valor agregado. Y al final usted tiene que mejorar la infraestructura, la rada de yates, o sea, usted va armando. Por ejemplo, los países de Europa, España recibe un número de turistas que es 2 veces la población. ¿Usted se da cuenta de lo que es eso? Uh-huh. Ahora, bueno, esa es una oportunidad de Argentina, que tiene un país que por su pobreza es barato. Es un país de grandes bellezas naturales. Yo hacía una repasada de las bellezas del Paraná de Corrientes. Yo la conozco muy bien, la Corrientes. Y yo decía, bueno, hay un potencial inmenso, sobre todo para mucho turismo interno, pero también de la región. Y eso es una salida que ha sido muy eficiente en países como Portugal, como Israel, como España, como Italia. Bueno, eso tenemos que ponernos. Usted está hablando evidentemente de políticas de Estado. Usted forma parte de una coalición opositora hoy, pero no formó parte del gobierno anterior. Del gobierno de Mauricio Macri. Yo soy de los que creen que el gobierno de Mauricio Macri perdió una gran oportunidad de comenzar a hablar de Estado y no de gobiernos. ¿Se está preparando la oposición para hablar de Estado y no de gobiernos? Yo diría, hay una fracción grande que lo estamos haciendo. Por supuesto, usted conoce la naturaleza de nuestros vicios. Sí. Hay gente que cree que explicar los problemas... Hay un político que me decía el otro día, ¿usted cree que la gente está interesada en que le explique los problemas? Yo digo, bueno, si usted explica cómo va a resolver los problemas, a mí me parece que hay un principio de potencial solución. Porque tampoco usted puede llegar y sorprender. Usted tiene que generar primero certidumbre, que sabe lo que va a hacer.
que está dispuesto a pagar los costos de hacerlo y hacerse cargo. Yo lo que veo, por ejemplo, en Massa a mí me llama la atención. Massa es un tipo vivo para postergar los problemas. Todo es postergación. Toda la estrategia de Massa es postergar. El problema que tiene Massa es que falta mucho para el cambio de gobierno. Si esto fuera 3 meses antes, uno dice, bueno, a lo mejor llega. Está utilizando la canchereada para llegar a las elecciones. Yo digo, mejor que eso, es enfrentar el problema. Ahora, no es que digo que él no lo querría enfrentar. Probablemente él sabe que iría mejor enfrentando los problemas. Pero, ¿qué es lo que pasa? La coalición de gobierno, están los Larroque, que quieren... ¿Se acuerdan cuando el año pasado tuvimos el plan Platita para ganar las elecciones con las ideas de Larroque? Y Larroque decía, es insuficiente, por eso tuvimos la inflación que tuvimos. O sea, las ideas de Larroque son... ¿Cómo era la dupla Larroque-Goyán? Eran los dos que decían platita, platita, platita. Sí, sí. Bueno, eso terminó en la brutal inflación que tenemos ahora. Massa no es tan tonto. Él no es tonto. Él sabe que tendría que hacer otras cosas. Más, lo dicen. Es decir, si el país se pusiera a seguir los debates en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo dicen. Pero no resuena. Probablemente el que se dedica a eso soy yo, que se dedica a replicar, a arguir. La gente visualiza lo que se dice en público y es otra cosa. Claro, pero yo creo que la racionalidad finalmente va a prevalecer. Si no, yo tengo un amigo chaqueño. Chaco está peor que Corrientes. Mi capitanía es una tragedia. Va bajando. Él dice, bajamos 1 milímetro por mes y vamos en decadencia. Todo esto venía a cuento de que la empresa de electricidad les corta la electricidad a la fábrica. A usted le corta la electricidad a la fábrica, para volverla a arrancar son 2 o 3 horas, hasta que usted ordena todas las máquinas. Digo, ¿cómo puede ser que usted le corte la electricidad a lo que crea la riqueza? A lo que crea los impuestos. Usted vive de los impuestos de la fábrica. Si usted cada 2 o 3 horas la para 2 o 3 horas, la productividad se hace pomada. Lo que da el nivel de vida es la productividad. Ahora, en esos errores conceptuales, digamos que marca la lógica, o sea, sea de una ideología de otra, vos sabés que una fábrica no la podés parar de esa manera. Digo, ante esos errores conceptuales, ¿qué se hace? Porque, sostener ese relato es muy fuerte y permanente, y del otro lado... Bueno, no, yo tengo una propuesta ahí, no cortarle a la fábrica, cortarle a los ciudadanos. Es una propuesta fuerte, pero es una propuesta que preserva la generación de riqueza. Voy a cortar a los ciudadanos cada vez que tenés un problema, va a perder las elecciones por muerte. El humor social se altera. El humor social se altera. En Cuba, por ejemplo, los cortes de electricidad diarios son 14, 15 horas con el calor que hace en Cuba. Sí, imagínate lo que es. Bueno, es una sociedad que viene desinvirtiendo hace 35 años, tiene unos problemas inmensos. Bueno, yo digo, acá hay que ir para el otro lado, hay que ir para la generación de riqueza. No le cortes a la fábrica, cortá a la población. Si vos le cortás a la población, al final vas a invertir en la eléctrica. ¿Por qué no invertí en la eléctrica? Porque cuando estaba Roy Nicky ya había 400 empleados, ahora hay 3.000. Digo, en vez de gastar en los cobres, en los cables, en mantener, te gastás el presupuesto de inversión en empleo público. En sueldo improductivo. Digamos que diría Larroque, eso ayuda para ganar la elección. Sí, pero destruye el país. Digo, para ponerle ejemplos prácticos. Ahora, usted se da cuenta de que estamos en el medio de diálogos prefundacionales. O sea, nos fuimos tan atrás que hemos perdido una cantidad de cosas que han construido el Estado y que hoy ya no existen. O sea, tenemos que volver a paradigmas culturales fundacionales. Eso es importante. Mire, yo estuve hace 2 meses en Europa. 4 días. Fui a Alemania, porque tenía una invitación del gobierno alemán. Y la verdad que fue la primera vez que visito Europa y la veo peor que nosotros. No por la inflación ni por la pobreza. La veo peor que nosotros porque la guerra está ahí nomás y el fantasma de la guerra abruma en Europa. Abruma, y yo le diría, está ahí con el riesgo de que en uno de esos intercambios de artillería le peguen a una central atómica y Dios nos libre y nos guarde.
La gente me decía, ¿cómo está la zona? Porque acuérdense que nuestros grandes flujos migratorios vinieron en parte, mis abuelos, por la prosperidad, porque Argentina era un lugar que ofrecía muchas oportunidades. Yo lo digo siempre, mi abuelo vino cuidando caballos, mis tíos fueron académicos en medicina, o sea, era un país que ofrecía no solo prosperidad, movilidad mucha social. movilidad social, había muchas oportunidades. Pero yo digo ahora, alejados nosotros de los cohetes, no solo ahí, sino en Medio Oriente. Escúcheme, el gobierno israelí, el gobierno de Irán están ahí al borde de un... China y Taiwán. China y Taiwán, Corea que le tira misiles a Japón. O sea, ahí tenemos acá tenemos una oportunidad extraordinaria. Extraordinaria. Pero pasa el tiempo y Si seguimos nos diciendo lo mismo. pusiéramos sensatos, era como cuando venía, digo, la gente ¿por qué se escapaba de Europa? Porque acá se ganaba más plata, había más posibilidades, y no lo llamaban a la leva al ejército, a matarse 10, 15 millones de personas en las guerras. Escúcheme, en Rusia hay leva todos los días, lo buscan por la calle a los muchachos, Sí. a los jóvenes. Sí, mi abuelo también vino escapándose de la Guerra Civil Española, la historia. Bueno, ahí siempre está. Claro. Mi suegra, yo hace bastantes años, pero vino en el 36, salió en el último barco antes de la guerra. Sí. Entonces, Milagroso. en estas circunstancias, esta zona del mundo tendría que tener un potencial. Ahora, Pero ese potencial requiere que volvamos a creer en la economía del trabajo. Esta misma gente me contaba que de 100 tipos que buscan trabajo, buenos sueldos, 70 no le pasan no quieren trabajar, no, que decir, le piden cosas, no, los fines de semana yo quiero jugar al fútbol, pero si vos tenés, escuchame, acá hago jornada continua, después te tocan los 2 días de feriado, no, yo quiero... Digámoslo de manera directa. Contra 70 por trabajo, 50 por planes, la opción segunda es la que se impone. Bueno, y ahí viene el otro coso, que es de los 30 que están dispuestos, hay un problema de que la calidad educativa se ha deteriorado enormemente. Ahora ese es un problema regional o es argentino. No, es Uno ve- argentino. Uno ve Uruguay, por ejemplo, que es un país próspero. Paraguay hoy es digamos un lugar donde recibe muchas inversiones. Captan incluso todas de las Alemania. inversiones. Brasil sabemos que es un gigante que siempre está Bueno, expectante. fíjese, Cambien o no de- Chile, aún con debates internos, sigue ganando mercado. Fíjese, está haciendo Uruguay la tercera pastera, una pastera inmensa. Tendría que estar acá en Corrientes. Corrientes es mucho mejor que Uruguay. Pero hemos hecho tanta macana Sí. que no Sí. están acá. Le hemos puesto tanta piedra en el camino al inversor que en definitiva... Bueno, eso pero no- fíjese Uruguay progresa, ya tiene 3 pasteras grandes, la última pastera ha hecho una vía ferroviaria nueva para llegar a los puertos, tiene un puerto de 45 pies. Nosotros estamos discutiendo, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos le quiere canalizar el Paraguay y el gobierno argentino dice nosotros no necesitamos. Yo digo, pero ¿cómo no necesitamos? Si nosotros necesitamos más que Paraguay. No estamos en tiempo de hacernos lo vivo. Se entiende. Ricardo, le agradezco muchísimo los No, un minutos. gusto. Y dentro de poco espero que podamos hablar de buenas noticias. No, yo no. A ver, déjeme terminar con una nota optimista, porque eso es importante. La verdad que el potencial acá está. Nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo. Nosotros tenemos gas para venderle a Alemania 50 años lo que le vende Rusia y no nos hace mella en las reservas. Nosotros tenemos acá posibilidades formidables, los fertilizantes, el gas ese, en vez de venderlo como gas, lo vende como fertilizante, como química pesada, como Litio. petroquimia. Tiene litio, tiene la reserva de cobre más grande de América Latina, porque usted no puede creer que Dios fue y le dio a los del otro lado y acá se olvidó Sí. de este lado. Ellos exportan 70.000, nosotros 3.000, vamos. O sea que está todo ahí. Yo digo, tenemos, a ver, si hacemos las cosas bien, tenemos un inmenso potencial, inmenso, más con esa situación que es una desgracia para la humanidad la guerra, pero para nosotros es como si nosotros vendiéramos féretro, digo, Se entiende. estamos... Clarito. Gracias. Gracias, Vamos a la pausa, Tere. Nos vamos a la pausa y hablamos de las tradiciones en el Día de la Tradición.